Un fraternal saludo para toda la Iglesia de Colombia y sus ministros. Les habla el ministro Marco Fidel Cruz, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Hoy quiero invitarles a que entremos a estudiar un tema que es bastante controversial y que justamente en este momento está en boga ante todos los medios de comunicación, ante las autoridades de control, ante el gobierno y la misma gente, tanto de las congregaciones de la iglesia como la gente de afuera, en el cuestionamiento que se está haciendo sobre el uso de los recursos por los ingresos que tienen las congregaciones cristianas por concepto del diezmo, específicamente lo hablan así, en donde se quiere investigar qué se está haciendo con estos recursos, igualmente unos proyectos para que tribute la Iglesia Cristiana Evangélica de Colombia, y por eso es bien importante en este momento hablar con madurez y profundidad sobre este cuestionado tema, sobre este álgido tema que está en este momento, como les dije, de moda o en boga, para que podamos tener conocimiento a la luz de las Sagradas Escrituras del correcto uso de los recursos que ingresan a las congregaciones, que de hecho son entidades jurídicas sin ánimo de lucro, y como entidades jurídicas sin ánimo de lucro, pues no puede tener utilidades, sino deben ser reinvertidos todos sus ingresos en obras sociales. Si aprendemos a manejar bien, conforme el diseño de Dios y su propósito, los recursos de la iglesia para invertirlos en este aspecto de obras, humanidad social, misericordia, los recursos van a ser superiores, porque Dios va a bendecir grandemente a su iglesia entendida, que hace las cosas correctamente conforme a su propósito y diseño, y no conforme a una cultura equivocada que se ha metido dentro de la iglesia en un manejo de recursos conforme a un antiguo pacto y no conforme al nuevo pacto establecido por Dios. Entonces vamos a entrar en este tema importante, y es necesario que le pongamos mucha atención. Escuche usted, por favor, esta enseñanza desde el principio hasta su fin, lo cual le va a bendecir grandemente y va a aumentar los recursos que van a ingresar para que se reinviertan correctamente y se van a multiplicar muchísimo más, porque todo vendrá por añadidura. Todas esas peticiones naturales sobrenaturales van a venir naturalmente a tu vida cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia conforme a su propósito y a su correcto diseño, y no conforme a inventos humanos, sino conforme a las Escrituras, que es el supremo código de justicia celestial del universo, establecida para un pueblo que camina en una correcta cultura de bendición y de sobrenaturalidad, pero cuando no se aparta del diseño, sino conforme al plano unívoco e inequívoco, camina perfectamente. Para esto, mis amados, es requisito indefectible para poder discernir el diseño correcto de este que es el Evangelio del Reino, pedirle al Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el perfecto conocimiento de Él y de su justicia, para que alumbre los ojos del entendimiento y renueve nuestra mente. Metanos es una metamorfosis de la mente, renovar la mente a la mente de Cristo Jesús, conforme a la verdad presente. Escuche esto, a la verdad presente del nuevo pacto, no la verdad bíblica en el antiguo pacto, sino la verdad presente bíblica del nuevo pacto, porque hay verdades bíblicas, pero no son verdades presentes. Por eso usted ya no se circuncida, por eso usted a su hijo no lo lleva a la plaza pública para que lo apedreen cuando le falta el respeto, porque todas esas son verdades bíblicas, pero no son verdades presentes, porque en la verdad presente del nuevo pacto, dice la Escritura, en 1 Pedro 1:12, os recuerdo, dice la palabra, que viváis afirmados en la verdad presente, y la verdad presente es la verdad del nuevo pacto. Por eso hay que entender cuál es el cambio de la ley
y lo establecido por Dios para caminar, actuar y fungir en las órdenes, preceptos del nuevo pacto. Y no seguir viviendo bajo los rudimentos del sistema religioso operante, cargado de tibieza, error y sincretismo, y de esta manera se desecha todo vestigio que se haya aprendido de paja, heno y hojarasca, que se ha venido introduciendo sistemáticamente con error y confusión en la manera de pensar, estableciendo una anticultura del reino. En este tiempo de la gran reforma de transición de la iglesia religiosa levítica arónica a la verdadera eclesía, oiga el término eclesía, del reino del nuevo pacto es diferente, ¿no? La iglesia es un término allá romano-latino que fue inventado en el siglo III para controlar a los creyentes. Allí en el gobierno de Teodosio, el Quintus Populus, que cambiaron el nombre de eclesía en el griego antiguo, que fue la palabra pronunciada por el Señor Jesús, que quiere decir en los convocados a una asamblea, convocados afuera. Eclesia es una palabra de gobierno, es una palabra militar, es una palabra de jurisdicción. Iglesia, que es latina, romana, quiere decir los que adoran adentro. Y el Señor nos mandó fue a salir hacia afuera, gobierno, señorío, jurisdicción, posesión, dominio de su creación, de los ámbitos tanto espirituales como terrenales, territoriales. Y esto requiere con humildad y corazón dispuesto y enseñable entender y madurar en el conocimiento del perfecto diseño y propósito de Dios en esta tierra, afirmados en la verdad presente del pacto renovado, el Beri Hadashah, que es el pacto renovado que en la Tanaj, que es el antiguo pacto, los Mishbok de la Tanaj, los 613 mandamientos de la Tanaj, fueron renovados. De esos 613, fueron derogados, abrogados y anulados 543 que correspondían a las leyes civiles, o sea, las fiestas, todo lo que tiene que ver con las fiestas del pueblo de Israel, las leyes cultico-religiosas, o sea, que eran las leyes establecidas para todo lo que eran las sinagogas, o sea, las leyes ceremoniales, y quedaron las leyes morales, que son los principios de la cultura del reino de Dios y su justicia, que prevalecen y pasaron a ser parte y se vuelven a repetir y se vuelven a enunciar en las nuevas escrituras, o sea, en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Y si trabajamos y si fungimos conforme al propósito de Dios en el nuevo pacto, en consecuencia, pues toda bendición y añadidura le alcanzará a la iglesia. Y disfrutará en vida, oiga, disfrutar en vida, dice la palabra, la herencia del Rey de Reyes. Eso se lo dice allí en Romanos 5:17, dice la palabra: si por la transgresión de uno reinó la muerte, cuánto más reinares en vida, por uno, el Señor Jesucristo, en abundancia de gracia y en el don de justicia, dice la palabra. Entonces es reinar en vida. Reinaremos en vida, entrando al reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, desde aquí en la tierra. Entonces disfrutaremos esa herencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en su reino de justicia y verdad, en el lugar celestial que en esta tierra el Señor te ha asignado con toda bendición, para que sea bendición para ti y para todos los que te rodean, y donde camines irá la bendición del Señor, la Shekinah de Dios, el Kabod de Dios en hebreo, que es la unción, donde quiera que vayas. Esto exige obediencia, y esto es el hacer exactamente lo que Dios le mandó hacer a su eclesía en el nuevo pacto, no a su iglesia, a su eclesía hacia afuera, en un ministerio de reyes y sacerdotes. Escuche esto: de reyes y sacerdotes, no de sacerdotes arónicos, levíticos, levitando como arónicos, sino de reyes y sacerdotes según el orden de
Melquisedec, tipología de Cristo Jesús, la cristofanía, la teofanía de aquel rey Melquisedec allí en las Escrituras, en el sistema del sistema de justicia. Y no seguir indebidamente haciendo lo que Dios en este nuevo tiempo no le ha mandado hacer a su eclesía, inmersa en religiosos ritualismos de un sistema sacerdotal aarónico, posiblemente hecho por los ministros por ignorancia o inmadurez en la palabra de justicia, viviendo todavía los rudimentos de la palabra y no la palabra madura, que se llama justicia. Eso está ya en Hebreos capítulo 5, aunque de buena intención, pero en un prevarico error que constituye, según las Escrituras, cuando no se hace lo correcto que Dios manda en su palabra, conforme a su perfecto diseño, dice la palabra de Dios que eso constituye desobediencia, rebelión, obstinación. Al no cumplir con este propósito de la voluntad de Dios en este nuevo tiempo. Lo que se haga de otra manera diferente, con una mentalidad religiosa, dice el Señor que de nada le sirve. Él lo rechaza y no le agrada, le tiene hastiado y le es abominación. Dice allá en Isaías capítulo 1, como igual sucedió con aquel claudicado rey Saúl de Israel, a que el Señor exhortó, porque en su mala interpretación, tal vez de posible buena voluntad, pretendía agradar a Dios con este botín que cogió después de que Dios lo mandó a exterminar a este pueblo, los amalecitas. Quiso pretender agradar a Dios en su mente, cultico-religiosa, pero apartado del diseño y propósito de Dios en lo ordenado, por lo que fue desechado por Dios. Como dice la Escritura allí en 1 Samuel 15, 22 al 23, dice, y Samuel dijo, se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es claro en la palabra. O cumplimos exactamente el diseño y propósito de Dios conforme a su plano arquitectónico establecido por el Señor Jesucristo para el nuevo pacto, anulando las actuaciones, los rituales del viejo pacto, para que podamos realmente tener la bendición de Dios y disfrutar de la herencia. Estos ministros que a veces están incursos en un sistema religioso que fue abrogado por el Señor, son aquellos mismos a los que se refiere la Escritura en Mateo capítulo 7. Aquellos que tal vez aún creen que en su exclusivo actuar de religiosidad, de ritualismos todavía de sinagoga en este nuevo pacto, que diezman fielmente la menta, el comino y el eneldo, como dice allí la palabra, con manifestaciones de poder, con dones, milagros, profecías, echar fuera demonios, creen que con esto entrarán al reino de los cielos y están agradando a Dios, cuando Dios lo que pide es obediencia a su propósito, que se llama gobierno, que se llama establecer la justicia de Dios, que se llama misericordia, que se llama bien al prójimo. Están más bien cerrando las puertas del reino de Dios y de su justicia por falta de conocimiento de la palabra madura, y no entran ellos ni dejan entrar a los que vienen entrando, como lo dice la palabra en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que vienen entrando. Por eso, recordando Mateo 7, 21, 23, sí tenemos que tener muy presente esto, mis amados, porque que se cree en la congregación, en la iglesia, el nuevo pacto, que con todo este manejo de ritualismos que el Señor no mandó a hacer ya, creen que van a entrar al reino y están agradando a Dios, y no es así. Por eso Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre yo hice congregaciones grandísimas, levanté muros y levanté ladrillos inmensos para meter mucha gente. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Y si miramos la escritura en Isaías capítulo 1, es tremendo, mis amados, lo que dice este profeta, que habla justamente de la venida de Cristo, de la manera de fungir en el nuevo pacto. Isaías 700 años antes de Cristo dijo claramente, anunciando lo que es la nueva iglesia, y le decía así al pueblo de Israel como y exactamente hoy le dice Dios a su eclesía entendida del nuevo pacto. ¿Para qué, dice el Señor, para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos, de vuestros carneros. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice el Señor, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor. El incienso me es abominación, sus fiestas, sus reuniones, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, dice el Señor. Solemnes vuestras lunas nuevas, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Por eso dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen las oraciones, yo no oiré. Más bien, dice el Señor, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, dice el Señor, busquen el juicio. Hagan justicia, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda, darle pan al hambriento, vistan al desnudo, denle de beber al sediento, visiten al extranjero, al de la cárcel, al enfermo, amparen al extranjero y hagan todo lo que yo les he mandado a hacer en mis piedras vivas, en mis obras vivas, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice el Señor. Ahora bien, dice el Señor, que si quisieres y oyere y entendiere lo que Dios está hablando a las eclesías del nuevo pacto, comeréis del bien de la tierra. Pero también si no quisiereis, dice el Señor, y si eres fuendo rebeldes, pues seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En esto es claro el Señor, en lo que la eclesía del nuevo pacto debe hacer. No es cultos religiosos, no es estar metidos dentro de sinagogas y cuatro paredes, sino afuera, dice el Señor. Por eso la palabra en Ageo cuestiona y conmina grandemente al pueblo de Israel que se fue a encerrar cada uno en sus propias casas de habitación, en sus casas artesonadas, mientras el Señor le dijo, salid, porque mi templo está fuera en ruinas. En este tiempo los templos son sus hijos, esos son los templos, no son los armazones de ladrillo ni de piedra hecha por mano del hombre, sino salgan a reedificar a mis hijos que están en ruinas y están en desierto. Salgan de allá, dice el Señor. Suban a mi monte, yo les doy la provisión, dice el Señor. Suban a mi justicia, yo les doy la provisión para que sea reedificada mi casa. Dice, porque cada uno busca lo suyo propio, pero yo lo disiparé de un soplo. Por eso, por culpa de los ministros que se encierran y no hacen un trabajo hacia afuera, dice el Señor, por eso la tierra no produce sus frutos, por eso sus salarios se van saco roto. Por eso no se produce el grano, ni el aceite, ni el vino. Por eso el Señor nos llama a hacer un trabajo hacia afuera, como una eclesía entendida, que toma dominio sobre la tierra, establece la justicia de Dios. No es lícito delante del Padre de Justicia para los ministros de la iglesia o de la eclesía del Señor Jesucristo seguir dentro de un sistema religioso inoperante y abrogado del antiguo pacto, según el orden de Levítico y Arónico, en lo que debe con urgencia la eclesía con entendimiento madurar. Como bien dice la Escritura, exhortando a muchos, en muchos de sus códigos de justicia, que están establecidos allí, como lo dice en 1 Corintios
13:11 dice, cuando yo era niño, Dios nos llama a madurar. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso no se puede comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Por eso el Señor combina a sus pueblos y les dice, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber entre vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el Señor, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace o por las obras de la ley o por el oír con fe. Esto es justamente el oír con fe, es madurar en el evangelio del reino y no seguir en el levitando en el antiguo pacto, sino que es tipo, figura, sombra de lo que había de venir, que ya vino y está aquí y es la esencia. Entonces trasladémonos para que hagamos conforme a lo establecido en el nuevo pacto con mentalidad reino. Por eso Hebreos 5, ya 13, 14, dice el Señor y nos llama la atención para que dice aquel que participa de la leche, de los rudimentos de la palabra, todavía después de tanto tiempo es un inexperto en la palabra de justicia. Palabra de justicia es obrar en justicia, en la justicia de Dios, no en mi propia justicia. Porque si no entra en el conocimiento de la justicia de Dios, que es establecer el gobierno de Dios, que es establecer el reino de Dios, que es tomar jurisdicción para restaurar de la corrupción la tierra, su creación, dice, seguirá siendo un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, madurez en la palabra de justicia. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que muchos niños, aunque tienen mucha teología, tienen cantidad de letra que mata, que envanece, pero no tienen un espíritu que vivifica. Por eso no pueden entender en los temas de nación qué es lo bueno y qué es lo malo. No saben discernir para decirle al pueblo por dónde tiene que caminar, sino llegan a tal ignorancia de inmadurez, ministros de nivel, con mucha teología, 20 años, 30 años de teología, no saben decirle al pueblo, el Señor dice así, por aquí hay que caminar, porque estamos formando una iglesia inmadura para llevarla a una eclesía de madurez. Por eso muchos en este tiempo no supieron orientar al pueblo cuando había unos acuerdos de iniquidad, de pecado, de toda injusticia, y no tenían discernimiento del bien y del mal, y por eso no podían ni sabían orientar a su iglesia conforme al correcto diseño, y aún los orientaron mal, aún hablando falsa profecía. El Señor me ha hablado cuando el Señor no les ha hablado, diciendo que hay paz cuando no hay paz en la nación, porque no tienen discernimiento del bien y el mal, porque son aún niños, aunque con mucha letra, pero sin discernimiento, sin madurez en el conocimiento de la palabra del nuevo pacto, y aún viven en ese antiguo pacto como religiosos de sinagoga y no como ministros competentes del reino de Dios y su justicia. 1 Corintios 1:10 habla justamente sobre la verdadera unidad de su eclesía del Señor, que es esta: os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, no dos cosas, no diferencias. No es que entre las diferencias hay unidad, no, porque las diferencias no pueden existir, porque tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas, no con heno, paja y hojarasca. El propósito de Dios es uno solo, el evangelio del reino es uno solo. Tenemos que, dice, hablar una misma cosa y estar perfectamente unidos en una misma mente, metanous, y en un mismo parecer, en un mismo criterio, en una misma cultura, no en divisiones, un solo cuerpo unido, siendo la cabeza Cristo Jesús, la piedra del ángulo. Gálatas 4:1-7 igualmente dice que entre tanto el heredero es niño, pues en nada difiere un esclavo, aunque es señor de todo,
Seguirá bajo tutelos, bajo curadores, porque no entiende. 1 Corintios 3 del 1 al 4, el Señor dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía porque aún sois carnales. ¿Por qué sois carnales? Porque hay entre vosotros divisiones, celos, contiendas, disensiones, y no andáis, ¿cierto?, como espirituales, sino como carnales. Diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro de Apolos, no sois carnales. Eso está pasando en la iglesia actual, pero Dios quiere llevarnos a una madurez para que entendamos que somos un solo cuerpo unido bajo un mismo pensamiento, un mismo sentir, hablando una misma cosa, llenos del Espíritu Santo, pero haciendo correctamente el propósito de Dios. Es claro, como lo establece la Sagrada Escritura, que solo a partir del justo momento de ocurrida la muerte del testador, entró en vigencia el nuevo pacto y automáticamente derogó, oiga la palabra, derogó el viejo, que es tipo, figura y sombra del nuevo pacto, por lo que cambia el tipo del sistema sacerdotal y el tipo de culto religioso, como lo establece claramente la Escritura allí en Hebreos 7, del 11 al 12, dice el Señor en su palabra, si pues por la perfección fuera, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, otro tipo de sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado, escuche esto, el sacerdocio, necesario es que haya también el cambio de la ley. Pues el testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oiga, queda pues abrogado, anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia e inoperancia. Hebreos 8:13 lo confirma al decir nuevo pacto, al decir Berij Hadashah, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es claro que la palabra abrogado, dicha allí en la Escritura, en el griego antiguo es kataluo, con K, que significa derribar, significa abolir, significa derrocar, significa invalidar, inutilizar. Y esto no en el efecto del antiguo pacto, sino en el uso, porque el antiguo pacto es la sombra, figura y tipo, ya lo dijimos. Entonces no es el efecto el que se pierde, sino el uso. Es lo que cambia justamente porque las leyes abrogadas allí fueron las cultico-religiosas, no las morales. Fueron abrogadas las leyes civiles, repito, que son las leyes de las fiestas, las leyes ceremoniales, pero las leyes morales quedaron vigentes y se repiten y se nombran en el nuevo pacto. Por eso no se puede seguir practicando lo que el mismo Señor, por su mandato sempiterno, abrogó. Vamos a estudiar entonces, a abordar este tema álgido y controversial, como ya lo dijimos, sobre la obligatoriedad o no del pago del impuesto tarifario del diezmo en las congregaciones por los miembros de la Iglesia del Señor a los ministros líderes de las diferentes congregaciones cristianas, lo que haremos conforme al estricto diseño de las Sagradas Escrituras para la eclesía del nuevo pacto, entendiéndose claramente que este citado impuesto tributario del 10% tasado sobre las propiedades individuales en las cosechas y ganados de cada uno de los pueblos de Israel para alimentar los ministros servidores que ayudaban en el templo en el orden levítico, que igualmente este diezmo era para alimentar la sustentación de los cantores, de los porteros, dice la Escritura allí, de las viudas, de los huérfanos y necesitados, ordenado en la ley de culto de este antiguo pacto, el cual fue abrogado y anulado para el nuevo pacto, porque el sacerdocio levítico se abrogó y en consecuencia quedó exclusivamente establecido en este pacto renovado
La ofrenda, escuche esto, mi amado, la ofrenda, no el diezmo, la ofrenda pero libre, un donativo de generosidad, un aporte de buena voluntad y corazón alegre, y no de imposición, no de exigencia, no de tributo obligante con una tasa impositiva de un 10%, quedó abrogado para el nuevo pacto, y vamos a estudiarlo y a entenderlo a la luz de las Escrituras. Aspecto que, como se dijo, requiere tener, para entenderlo, un corazón humilde, enseñable, acepto al cambio conforme al correcto diseño y propósito de Dios en su perfecto plano arquitectónico, unívoco e inequívoco de este citado Brit Hadashah, el nuevo pacto. Aleluya. En ocasiones, mis amados ministros, he escuchado algunos consiervos argumentos tales para tratar de justificar la obligatoriedad del diezmo, en lo que utilizan textos sin contexto que de hecho llevan al pretexto del error, en contradicción al evangelio del reino del nuevo pacto, como es el de tomar para esto como referencia el texto del Antiguo Testamento de Génesis capítulo 14, aduciendo allí que así como Abraham, dicen en sus prédicas, no habiendo aún existido la ley mosaica, diezmó Abraham al rey Melquisedec, y por esta razón, dicen, se estableció el principio del diezmo para todos los tiempos. Lo que, mis amados, esto es un gran error, porque sin entender excluyen el contexto del pasaje en el que Abraham, habiendo llegado de la guerra, de derrotar con sus 318 criados nacidos en casa, dice la Escritura, aquellos 4 reyes aliados con Kedorlaomer, rey de Elán, entregó a Abraham a Melquisedec, rey de Salem, o sea, de Jerusalén, rey de justicia y de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo recibió y lo bendijo cuando llegó de la guerra a Abraham. El diezmo del botín de guerra fue entregado, el diezmo del botín de guerra fue entregado por Abraham a Melquisedec, fue del botín de guerra, y también excluyen que también Abraham entregó el 90% del botín de guerra recuperado en la batalla con sus enemigos allí en el valle de Sidín, y se lo entregó al rey de Sodoma, quien había también salido en agradecimiento a recibir a Abraham cuando regresó de la batalla de destruir aquellos reyes, aquellos 4 reyes que habían invadido a Sodoma, Gomorra, y se habían llevado allá el familiar Lot de Abraham, quien salió en agradecimiento. Entonces es muy claro que Abraham, mis amados, solo entregó al rey y sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec, como dijimos en la teofanía de Cristo, el 10% de lo recuperado del botín de guerra, y solo por esta vez, pero no le entregó el 10% de las riquezas y propiedades que tenía Abraham, ni tampoco registra la Escritura que lo haya continuado haciendo, diezmándole el resto de su vida a Melquisedec solo por esta vez y solamente del botín de guerra. Por eso somos reyes y sacerdotes que se entregan las ofrendas del botín de guerra. Estamos en una toma de posición, el cielo sufre violencia, somos el ejército guerrero del Señor Jesucristo para tomar el dominio, el señorío, sojuzgar la tierra. Somos reyes y sacerdotes, dice el Señor, que nos ha constituido. Entonces, veamos pues esto y analicémoslo bien y seamos coherentes. Entonces, si se toma este pasaje como argumento de justificación para el establecimiento generacional del diezmo, pues entonces, por otra parte, también debería aplicar el argumento de darle el 90% al gobernante que esté de turno, tal vez representado en aquel gobernante llamado Vera, rey de Sodoma, al que Abraham entregó el 90% del botín de guerra. Entonces, en esto tenemos que ser claros y coherentes y ver el contexto, hermano, no el texto, sino el contexto, para generar un pretexto de error y de engaño que nos lleva a hacer las cosas diferentes fuera del propósito de Dios y de su claro diseño. Otro argumento que he utilizado por algunos ministros es el de texto sin contexto que se nombra en la Escritura
allí en Mateo 23, 23, y dicen lo que dice la palabra: es de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dejáis lo más importante de la ley del antiguo pacto, ¿no? Pero que entra en el nuevo pacto lo que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario, dice el Señor. Esto era, o sea, el diezmar. Esto era necesario. Está hablando el Señor en el antiguo pacto, porque Él nació. Todavía no se había establecido un nuevo pacto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y los ministros no disciernen que en este mensaje se refirió el Señor Jesús de Nazaret, no Jesucristo, Jesús de Nazaret, que hay que establecer la diferencia. Jesús de Nazaret fue el que estuvo en la tierra en cuerpo, nacido de mujer, y Jesucristo es el resucitado que entró a establecer en el nuevo pacto. Entonces se refirió el Señor Jesús de Nazaret al cumplimiento de la ley del antiguo pacto, a eso se refería, que estaba aún vigente, y que el Señor Jesús de Nazaret vino a cumplir y no a abrogar hasta tanto no se cumpliese la muerte del testador, para que haciendo ahora sí tránsito a cosa juzgada a este nuevo y mejor pacto, quedase en firme después en su resurrección, en lo que entrando en vigencia el nuevo pacto se anularía esta ley del diezmo, porque era una ley para el sacerdocio, para el levítico, igual que todas las del sistema de las leyes ceremoniales del templo. Esto fue abrogado por Dios para el nuevo pacto. Las leyes mosaicas ceremoniales fueron abrogadas, las leyes civiles del antiguo pacto, y prevalecieron las morales como principios de la cultura del reino de Dios y su justicia, como ya lo he dicho y repetido. Y se consagran en su totalidad estas leyes morales, que es la cultura del reino de Dios, en su totalidad en los preceptos del nuevo pacto. Cambiado el sacerdocio, dice la Escritura, había también cambio de esta ley. Es claro que el Nuevo Testamento se inicia entonces a partir de la muerte y resurrección del testador, o sea, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles se inicia el nuevo pacto. Y reafirmados, como dice la Escritura, en la verdad presente. ¿Y cuál verdad presente? Pues la del nuevo pacto, no la del antiguo pacto. Segunda de Pedro 1:12, repito: por esto yo no dejaré, dice el Señor, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Claramente lo establece la palabra. Por otra parte, algunos sacan de contexto el texto, que también hace referencia a este tema de la exigencia del diezmo, en lo que dice allí la palabra en Mateo 23, 18 y 19. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, dice el Señor, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y Marcos 7, 10 del 13, esto es un cuestionamiento fuerte que hace el Señor al sistema de la exigencia del dinero y no entender los principios del reino de Dios y su justicia, porque dice el Señor allí: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, está hablando de la ley del antiguo pacto, basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis, dice el Señor, hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tremendo, mi hermano. Primero está la justicia de Dios, pero dice: si jura por el oro del templo, se es deudor. Pero no entiende que el altar que santifica la ofrenda es mayor que la misma ofrenda. Y los altares en este tiempo no son las cuatro paredes, sino son los hijos de Dios, sus piedras vivas, sus obreros aprobados. Esos son sus altares, esos son sus templos, esos son las casas de Dios, esos son los lugares santísimos donde habita el santo en este nuevo pacto, ya no en edificaciones de piedra hechas por mano del hombre,
Porque el cielo, dice el Señor, es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Quién me construirá casa a mí? He decidido habitar en mi obra que he diseñado, de mis manos, que son sus hijos, su pueblo. Es claro, mis amados, lo establecido por el Padre de Justicia a través del Señor Jesucristo para el nuevo pacto, no el impuesto tarifario de tributo obligante tasado en un 10% que era lo establecido en el antiguo pacto. Para la exclusiva manutención, escuchen esto, de los levitas del sistema levítico, que no tenían, como dice la Escritura, parte ni heredad. Era ese diezmo establecido para los cantores, para los porteros y todos los que ayudaban al servicio en el templo. Y también el diezmo estaba establecido para suplir al forastero, al huérfano, a la viuda, para los siervos que hubiese en la ciudad. Y para el sacerdocio, escuchen esto bien, del orden arónico, les pertenecía no el diezmo, sino las ofrendas. Y no el diezmo. Allí en Deuteronomio 12, del 6 al 18, dice la palabra, y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda, hay diferencia, elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestra vaca y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias y toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te ha bendecido. Dice, y os alegraréis delante de Jehová con estos diezmos y con estas ofrendas, vosotros, oiga, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, el levita que habitare en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Deuteronomio 14, 22, 29 lo reitera. Dice, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones, y comerán de este diezmo, es para ellos, y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y lo establece, y vuelve en Deuteronomio 26, 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Nehemías 10, 37 a 38 establece que dice el Señor, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo, oiga, de nuestra tierra para los levitas. Nehemías 13, del 5 al 12 dice, y les había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda, dice allí claramente, Nehemías 13, 5, 12, y las ofrendas, que es diferente al diezmo, para los sacerdotes, que son del orden arónico. Ahora bien, miremos este texto bien delicado de Malaquías 3, 8, 10, el que se ha pretendido utilizar con terror a la congregación, de maldición y de condenación prácticamente a través de este texto, donde bien lo sabemos, dice el Señor, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Vea que habla del Dios habla claramente, diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ya no lo sabemos claramente. Versículo, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que os sobreabunde. Texto del antiguo pacto, que ha sido mal interpretado, mal entendido y manipulado por un sistema que en forma temeraria condena y maldice a los que evadan este presunto obligante impuesto, tributo tasado en un 10% sobre los ingresos del creyente.
Y por otra parte, los miembros aportantes de este impuesto obligante, en muchas ocasiones ven las posibles ostentaciones y vida presuntuosa que tiene el pastor y su familia enriquecidos, pero no ven en ellos ni en esa congregación las obras de caridad, las obras de servicio, las inversiones de ayuda social de la congregación, situación que ha generado grandes problemas en estos tiempos, grandes desaciertos y cuestionamientos, tanto dentro de las congregaciones como de la gente afuera, incidiendo esto gravemente como un obstáculo para que en muchas ocasiones el inconverso esté totalmente prevenido para recibir el mensaje de la palabra a través de este cuestionamiento de enriquecimiento y mercadería, y se abstiene de su participación en la iglesia. Y por otra parte también aún los convertidos desertan de las congregaciones con un posible sentimiento de explotación, de maltrato, de atropello, y se pierden estas ovejas justamente al ver estos desaciertos, desafueros de muchos ministros que no manejan los recursos como lo establece la palabra, que son para el necesitado, para la viuda, obviamente para el sustento de la congregación, de la organización. Y así como el Señor exhorta en Ezequiel 34 del 1 al 5, donde dice: el Señor, vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra estos pastores, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a sus rebaños. Coméis la grosura de ellos y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentaréis la oveja, no fortalecéis los débiles, ni curáis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas y sobre ellas con dureza, con violencia, con explotación, y andan errantes por falta de un buen pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. También exhorta el Señor en esto en la palabra y en Romanos 16, 19. Dice el Señor: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, cambiando la doctrina del nuevo pacto por la doctrina del viejo pacto y actuando de una mistura, de un sincretismo. Dice el Señor que os apartéis de ellos en Romanos 16, 17, 19. Porque tales personas, dice el Señor, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, dice el Señor, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, amada iglesia y ministros, si se aplica el diezmo del antiguo pacto como exigencia a la iglesia del nuevo pacto, debería entonces en coherencia clara cumplirse estrictamente con todo lo que establece la visión, forma, modalidad en este citado diezmo en el antiguo pacto de las Sagradas Escrituras, y no a conveniencia de interpretación parcial sin el contexto de la misma en el Antiguo Testamento. En lo que entonces deberían los ministros de las congregaciones, los diezmos recibidos, entregarlos a los hoy asimilados al servicio levítico de las congregaciones, que son todos aquellos que ayudan al servicio de lo que se les llama templo, que no es el templo, pero le llaman templo, como en el antiguo pacto de sinagoga, como son los llamados ujieres, los porteros, diezmo para repartirlo con el grupo de alabanza, con los grupos de danza, con los cantores, con los aseadores, con los vigilantes, con los administradores y todas las demás personas al servicio que ayudan en la congregación, como también, así lo dice la Escritura, para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, y todos para que haya alimento en la casa y se sacien, como lo establece la Escritura. Y la ofrenda, que es diferente, y la ofrenda será para los sacerdotes del orden aarónico, hoy querido asimilar
a los pastores de la congregación. En el nuevo pacto Dios estableció para su obra no la tarifa impositiva del 10%, sino que en calidad de ministros competentes, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, Dios estableció la generosa ofrenda o donativo, la ayuda voluntaria para los santos, dada con liberalidad, con libertad, con corazón de dador alegre y no como imposición ni exigencia, dice la Escritura. Lo que aún se entiende que puede ser esta ofrenda mayor, mucho más del tasado impuesto tributario del 10%, como podría darlo la Iglesia, asignado para, en el antiguo pacto, ese 10%, como ya lo he dicho, para el sostenimiento del sistema religioso de los levitas, como se evidencia claramente en la Escritura. Vemos allí, en 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice la palabra claramente, en cuanto a la ofrenda para los santos, oiga lo que dice la palabra, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, ponga aparte algo, no ponga el diezmo, aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Para cuando yo llegue, dice allí Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Oiga, dice vuestro donativo, no vuestro diezmo, vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio, que yo también vaya, irá conmigo. 2 Corintios 8, 18 al 21 establece, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ese donativo, oiga, ese donativo, que es administrado por nosotros, es administrado, es una administración que tenemos de los recursos de ingresos, no son propios, son administrados para la obra del Señor, administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, dice, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure, dice la palabra, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aleluya. 2 Corintios 9, del 1 al 5, dice la palabra, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, pues generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, amado. Entonces, no de cada uno conforme a la tasa del impuesto tributario del diezmo, sino de cada uno como Dios ha propuesto en su corazón. Esto es claro, mis amados, que tenemos que entrar en el diseño correcto del nuevo pacto para los ingresos y para el dar correctamente y no hacer exigencia que está generando problemas de cuestionamiento en las naciones, y por eso está en este momento en una persecución de las iglesias, de los ministros que hacen con esos recursos, altos recursos que se reciben. Por procedimiento correcto, oigan esto que les voy a decir, por procedimiento correcto, mis amados, los dineros que ingresan a una congregación de miembros de esa iglesia deben ser manejados en orden a un presupuesto de inversión y gastos administrativos y operativos de estas congregaciones, el que debe ser elaborado cada año por la junta directiva de la congregación, elegida por las personas que hacen parte de esta en calidad de asambleístas, que son aportantes en la congregación, que aportan en la congregación, el que debe ser debidamente presentado
para su socialización y aprobación de los miembros asambleístas aportantes de la congregación, que son todos aquellos miembros que asisten y que aportan a esa congregación, que tienen derecho a voz y voto, a vigilar, a fiscalizar, a auditar los recursos para que se inviertan correctamente dentro del presupuesto asignado y autorizado de manutención, operación administrativa, inversión y lo demás utilizado en obras sociales como entidades sin ánimo de lucro. En una asamblea ordinaria se deben presentar estos presupuestos que se debe convocar en pleno, y los demás dineros, como ya lo dije, ingresados una vez suplidos los gastos fijos de inversión prevista. Estos dineros restantes por ingresos deberán obligatoriamente, legítimamente, en su calidad jurídica de entidad sin ánimo de lucro, de invertirse en obras de ayuda y servicio social, en la obra misionera, sobre lo que la Junta Directiva rendirá cuentas a la Asamblea General en Pleno de los miembros de la congregación anualmente, que son miembros asambleístas de estas. Si se procede legalmente y en orden de esta manera, mis amados ministros de la Iglesia en Colombia, pues no habrá temor a un posible cobro de impuestos que llegase a establecer el Estado, pues si todos los ingresos que entran en la congregación se utilizan para los gastos de operación, de funcionamiento y administrativos, y todo lo demás en una inversión social, todos estos dineros, de acuerdo a la contabilidad y a la parte del derecho tributario, van a tener exoneraciones de impuestos y más aún van a tener beneficios que le otorga la nación por las inversiones que se hagan de ayuda social. Entonces no va a haber ningún temor ni ningún terror que haya una investigación de los fondos, de cómo, ni que les van a cobrar impuestos, porque los impuestos no se les van a aplicar en razón de que los dineros como entidades sin ánimo de lucro van a ser gastados correctamente en obras sociales, en ayudas, en lo que es obras de caridad y en obras misioneras. El Señor Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre por amor a la humanidad, judío de nacimiento, vino y vivió en el tiempo de la ley y el sacerdocio del antiguo pacto y la cumplió estrictamente, como lo he venido diciendo, en ejemplo y obediencia a aquel pueblo del viejo pacto. En este momento que estaba aún en vigencia el antiguo pacto, lo que hizo en su calidad de ciudadano judío, para así poder legitimar la posterior derogación de las leyes de ese antiguo pacto, que eran para el sacerdocio levítico y arónico del pueblo de Israel, y el ritualismo cultico religioso que por débil y ineficaz fue abrogado por el Señor para establecer una eclesía competente de justicia, reyes y sacerdotes. Por lo que decidió el Señor de esta manera, para que no hubiese confusión de un sacerdocio levítico para este nuevo pacto, decidió nacer de la tribu de Judá, que es de reyes, y no de la tribu del orden sacerdotal levítico, según el orden, sino según ahora el orden de Melquisedec, rey y sacerdote de justicia y paz. Con su muerte y posterior resurrección, ya no se presentó como aquel Jesús de Nazaret aquí en la tierra, sino como el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado el Señor Jesucristo, no de Nazaret, sino del universo, haciéndose fiador de un nuevo y mejor pacto sempiterno, quedando legítimamente en firme como cosa juzgada, irrevocable e inapelable. Aleluya. Se debe entender que en el nuevo pacto, dice el Señor en su palabra, ya no habitará más en templos hechos por manos del hombre, sino en sus hijos, en su eclesía, en sus piedras vivas, obreros aprobados, sus altares, sus templos, su casa, sus lugares santísimos donde habitan santos, sus cultos vivientes. Romanos 12, 1, 2, Hechos 7, 48. Las congregaciones simplemente son unos lugares o espacios de reunión de los santos, son unos auditorios,
Son unas escuelas de formación, de unidad, de estudios, donde se reúne en coinonía los santos para alabar a Dios, para unidos establecer unos diseños, estrategias de gobierno, de reino, y una formación especialmente en la palabra madura de las Sagradas Escrituras. O sea, es asimilado estos lugares o congregaciones a lo que tenía el Señor Jesús o los apóstoles, que era la yeshiva. Yeshiva eran las escuelas de formación, que no son altares, que no son templos, ni son la casa de Dios. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no construyeron sinagogas, no construyeron casas de ladrillos. El único que tuvo una pequeña casa fue Pablo allá en Roma, alquilada, para que estando en esa situación de preso pudiera allí hablarle, porque no podía andar libremente. Por eso tuvo que estar allí confinado dentro de una casa. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles no hicieron las iglesias, eran las ciudades, las naciones de Tesalónica, de Efesios, eran de los Gálatas, eran las ciudades, no eran construcciones de ladrillo, que fueron derribadas justamente cuando el Señor expiró, rompió los templos, los abrió en dos, y el lugar santísimo para entrar nosotros y convertirnos en ese lugar santísimo, que somos las piedras vivas, que son justamente esos altares, esos alfolí, donde hay que invertir en el pueblo de Dios. Por esta razón y principio de las Sagradas Escrituras, a Dios le plació en este preciso tiempo entregar a través de sus profetas la revelación de la gran reforma de todos los tiempos de la iglesia, transicionando a la eclesía, por lo que necesariamente se requiere en obediencia, humildad y corazón enseñable, desaprender lo errático aprendido y aprender lo correcto, lo que corresponde a sus ministros hacer primero, sin prevención alguna, cuya responsabilidad será demandada para establecer el correcto diseño de la cultura del reino del Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo los responsables maestros multiplicadores de la iglesia del Señor a la eclesía del Señor, para anular todo espíritu de sincretismo, de religiosidad, y poder entrar correctamente en el diseño del reino de Dios y dejar entrar a los que vienen entrando, haciendo en obediencia lo que el Señor en el nuevo pacto, Berij Hadashah, mandó hacer a su eclesía del reino. Es necesario, amados ministros de la iglesia, tener en cuenta lo dicho por el Señor, aquel sistema religioso operante, lo que tiene vigencia para todos los tiempos. Y en Mateo 23:15, y el 23 y el 34 dice el Señor: hay vosotros, toma vigencia para este tiempo, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, que el diezmo, sin dejar de hacer aquello, que es la justicia y la misericordia, que toma vigencia en el nuevo pacto. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Por lo tanto, de aquí, yo os envío profetas y sabios, dice el Señor, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, en vuestras congregaciones, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mateo 23, 18, 19 dice: también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Qué tremendo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El Padre de justicia en estos últimos tiempos, en los que ha apresurado su palabra para ponerla por obra, en la restauración y reforma de su eclesía, está evidenciando a aquellos que han querido convertir el evangelio en mercadería, que, como dice la Escritura, trabajan para su propio vientre, que con palabras de lisonja engañan a los ingenuos. Romanos 16, 18 lo dice allí. Recordemos lo que el Señor hizo y hará con estos ministros mercaderes del templo de Dios, allí en Juan 2, 3 y 17, y estaba cerca la Pascua a los judíos, dice la palabra, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo
a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El Padre Eterno en este tiempo está estableciendo una iglesia correcta, una iglesia de diseño, una iglesia donde los recursos que se reciben se inviertan correctamente en su obra, haciendo con ellos lo que es un trabajo de inversión social, de caridad, de ayuda, como lo establece la palabra claramente. Cuando se entra en la cultura del reino, se anula este lente religioso que distorsiona los correctos y planos inequívocos e inamovibles diseñados por el perfecto arquitecto de la obra, y nos convierte en sus peritos arquitectos maduros en la palabra de justicia, permitiéndonos descifrar los códigos de los designios del Rey de Reyes y Señor de Señores para acceder a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para todos los que hemos creído. Aleluya. Cuando disponemos de un corazón en humildad, con un espíritu íntegro y enseñable, habiendo renovado nuestro entendimiento al conocimiento de la verdad revelada presente, viviendo y practicando la palabra de justicia, prodigiosamente se abre el reino de los cielos delante de los hombres, y entramos en él y dejamos entrar a los que vienen entrando. Contrario a aquel sistema sincrético religioso operante, semejante al que el Señor Jesús exhortó, descrito en el libro de Mateo 23:13, como ya lo dije: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El reino de Dios, el reino del Rey de Reyes, establece orden, diseños perfectos, una nueva atmósfera en un propósito y plenitud de justicia, gozo y paz. Constituye un estilo de vida, una cultura y sobre todo una vida de sobrenaturalidad en Dios para los que allí en obediencia entran. El reino de Dios ya fue traído por el Padre de justicia a través de su Hijo a esta dimensión celestial en la tierra, en el pacto renovado, para la congregación de los santos, para entrar en él y vivir en él, y decodificar de esta manera los designios del Rey que tiene para sus hijos, y recibir su favor y beneficios en vida en esta tierra y en la eternidad, para gobernar y sojuzgar la tierra con autoridad, para tener una vida de sobrenaturalidad en perfecta comunión con el Padre. El reino de Dios, dice la palabra, está entre nosotros. Lucas 17, 20, 21 lo establece claramente. Dice que preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino, he aquí el reino de Dios está ya entre vosotros. Señor Jesús, a través del Padre, bajó los cielos, bajó el reino de los cielos a la tierra, en un reino de transición para que en vida habiten sus hijos de manera sobrenaturalidad, esperando la plenitud del reino que vendrá en la segunda venida del Señor Jesucristo para restaurar todas las cosas que como reyes y sacerdotes hemos sido partícipes de esta reforma, de esta transformación, de esta perfección de las cosas, para que el Señor Jesucristo venga a perfeccionarlo todo. Sabemos claramente en las Escrituras que iniciada la vigencia del nuevo pacto por medio de la muerte del testador del Señor Jesús, quien haciéndose mediador y fiador de este mejor pacto, nos accesó a su reino. Y con su resurrección recibimos la promesa de la herencia eterna, dando por abrogado el viejo pacto, y en su resurrección el Señor Jesucristo solo habló acerca del evangelio del reino. Está en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles solo acerca del evangelio del reino de Dios. Por eso es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, para que lo dice que allí en Hebreos 9:15 al 28,
que siendo mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que ve bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. El Señor Jesús en vida estaba en el antiguo pacto, murió y entró en el nuevo pacto y nos entregó ya no la promesa, sino la herencia, aleluya. Se debe entender que en el nuevo pacto dice el Señor en su palabra que yo ya no habitará más en estas templos hechos por mano del hombre, sino en sus hijos, en su eclesía, sus piedras vivas, sus obreros aprobados. Mateo 6:33 lo dice claramente, más buscada. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y la palabra de justicia la resume el Señor Jesús en su nuevo mandamiento dado a los hombres, cuyo código es amor incondicional al prójimo, servicio, cuyo código es este. Juan 13, el 34, el 35, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto, dice el Señor, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor, oiga, los unos con los otros. Es importante, amados, que tengamos en cuenta lo que la palabra reitera en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Tengamos esto en cuenta, en vida, por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, resumiendo, es claro, según las Escrituras, que el ministerio del viejo pacto y su anterior sistema de sacerdocio, leyes de rituales y cultos que son del sistema levítico y arónico, fue abrogado por el Señor Jesucristo, por causa de la debilidad, imperfección e ineficacia de estos, y reemplazado por el ministerio del nuevo pacto según el orden del Rey de justicia y paz. Estoy resumiendo. Sacerdotes del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, tipología del Señor Jesucristo, que nos adoptó como sus hijos y nos hizo reyes y sacerdotes, y privilegiadamente nos estableció a cada uno como su propio altar de habitación, su templo en el que Él mora, su culto inteligente, su sacrificio vivo y santo, sus reales sacerdotes de linaje escogido y pueblo santo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas y trasladado a la luz admirable de su amado Hijo. Pues en el viejo pacto no éramos pueblo adquirido por Dios, ni habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, por la gracia de Dios, mediante el sacrificio y obra en la cruz, emergió por su misericordia el pacto renovado, para que ahora sí seamos alcanzados de misericordia. En esto es sobre lo que la Iglesia debe estrictamente establecer el correcto fundamento de sus estructuras y planos diseñados por el Creador para establecer la eclesía del reino. Así que os ruego, por la misericordia de Dios, dice la palabra en Romanos 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 1 Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis amados, en esto! Dice, si la iglesia religiosa del antiguo pacto, que vive operando y esperando la promesa, hace su tránsito a la poderosa eclesía del reino, que es reino, reino es basileia en el hebreo, arameo, que es, perdón, en el hebreo no, en el griego antiguo, y mashal,
que es en el hebreo, que traduce dominio, que traduce jurisdicción, que traduce justicia, que traduce dominio, posesión, conquista. Eso es el reino. Si hace esa transición al nuevo pacto, ya no estará esperando la promesa, sino disfrutará de la herencia dada a los santos, que le creen alineados a la verdad presente del propósito y diseño de Dios, y vivirá disfrutando la herencia. Por eso, mis amados, claramente allí en Efesios, capítulo 1, del 17 al 22, vemos allí en la palabra que dice el Señor claramente que para que el Señor nuestro Dios, Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Veamos claramente que la fe que Dios establece en este tiempo es con obras, porque la fe sin las obras, dice el Señor, es muerte y de nada sirve. Por eso en el nuevo pacto el Padre Eterno nos lleva a la palabra de justicia, a la madurez en la palabra de justicia, que esto es la fe junto con las obras. No solamente es el orar, sino el accionar. Deben ir las dos aspectos conjuntos. Por eso hay que clamar por la justicia, hay que juzgar por la verdad, hay que juzgar todas las cosas con justo juicio, dice la palabra. Por eso en Isaías 59 dice que el Señor se admira de que no hay quien se levante a clamar por la justicia y a juzgar por la verdad. Por eso la verdad tropieza en la calle, la equidad no pudo venir. Por eso gimen como palomas y como osos lastimeros. Por eso la verdad se aparta, tropieza, porque no hay quien se levante a clamar públicamente en nombre de Dios y la justicia, como aquellos Elías corporativos que somos en este tiempo, de salir de aquella cueva de comodidad, de provisión divina, y confrontar las aberraciones, la iniquidad del pecado y la corrupción de un gobierno, de un gobernante, de un sacerdocio incorrecto y de un pueblo claudicado, para que llueva fuego del cielo y entiendan cuál es el Dios que les sirve. Colombia, Dios le sirve al Dios que establece el preámbulo de la Constitución. Pero todo esto es con fe y con obras, dice la palabra. Por eso allí en Santiago capítulo 2, claramente reitera el Señor, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que le son necesarias al cuerpo, ¿de que aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, dice el Señor, es completamente muerta. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios, que es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como hijo de Dios, como amigo de Dios, tenemos que entrar en la justicia del reino. Y la justicia del reino se llama fe con obras.
salir de las sinagogas, salir de aquellos llamados templos o casas de Dios para ir afuera y establecer un gobierno, impactar la tierra, influenciar en los ámbitos espirituales y territoriales, impactar e influenciar las áreas de gobierno, las áreas jurisdiccionales, las áreas sociales y tomar allí posesión y dominio y establecer esta cultura del reino de Dios y quebrantar toda cultura babilónica. Por eso dice el Señor, esto es con fe, pero también con obras. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 25 al 27, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Oiga, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, escuche, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es obras, es un trabajo social, es un trabajo de ayuda, es un trabajo hacia afuera. Somos esos Elías corporativos que establecemos el reino de Dios y su justicia hacia afuera, de manera pública, en oración, pero en acción. Los Danieles de este tiempo, que no se doblega al sistema corrupto de gobierno, ni sincrético, ni de iniquidad. No se arrodilla a ningún Nabucodonosor, ni a ningún Darío ni Ciro, sino se postra, aún con amenazas de muerte, se postra delante de Dios. Amenazas de muerte por el sistema, constreñimiento por el sistema, amenazas por el sistema. Independientemente de eso, no se deja sobornar. Y se postra delante del Dios poderoso y eterno, que establece el Código Supremo de Justicia Celestial, las Sagradas Escrituras, y establecido igualmente en nuestra Constitución Política Nacional, que dice que Colombia, en su poder soberano, invoca la protección de Dios. No de los chamanes, no de los brujos, donde todo gobernante se obliga a cumplir tanto a la Constitución Universal como a la Constitución Nacional. Esos Danieles que se postran delante de Dios y abren las puertas para que lo vean los gobernantes, los sátrapas, los consejeros, para que entiendan que hay un Dios único y verdadero al que le sirve Colombia. Al Dios del universo, al Dios poderoso de las Sagradas Escrituras, que no aceptamos y nos levantamos contra toda injusticia, contra toda obra de maldad, contra toda brujería, contra toda iniquidad que se quiera promover por parte del gobierno o por parte de cualquier persona en esta tierra, cuando hay una iglesia entendida, una iglesia de poder, una iglesia que se levanta con la frente en alto, ciñe sus lomos y confronta el mal de manera pública, anuncia y denuncia y demanda toda aquella obra que se quiera establecer de Babilonia en nuestra tierra, porque la iglesia que tiene los hijos de Dios, una eclesía entendida e inteligente en la que la creación clama y gime la manifestación gloriosa de sus hijos para liberar esta nación de la corrupción. Y de esta manera Dios verá y agradará a sus ojos a esta eclesía que se levanta con autoridad de gobierno, que sale de sus sinagogas, de las cuatro paredes, para establecer la justicia del reino aquí en la tierra, confrontando y juzgando con justo juicio a quien haya que denunciar, determinando la obra de Dios en esta tierra, establecida su eclesía como ministros del reino competentes del nuevo pacto, con la semilla incorruptible, para que como árboles de justicia establezcan toda buena obra, el reino de Dios en esta tierra, y quebranten toda
perversa cultura de Babilonia que tuerce el derecho con iniquidad. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta nación, por esta eclesía que se levanta entendida haciendo el correcto diseño que tú estableces, Señor, en el Berij Hadashah, el nuevo pacto, el reino, este Basileia, Señor, este machal de justicia, de orden, de posesión y dominio para tomar gobierno, Señor, sobre el ámbito espiritual y el ámbito terrenal, influenciando, Señor, siendo los transformadores y reformadores de esta nación, Padre Santo. Aquellos que trastornan la ciudad y la nación como lo hacían los apóstoles. Padre Santo, porque la situación de una nación, entendemos, es lo que es la eclesía en ella, porque si nos has entregado las armas de poder, las armas poderosas en Dios para derribar toda obra de maldad y derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, no es coherente, oh Dios, que nuestra nación ande en corrupción y violencia, en miseria y en oprobio, por culpa de la indiferencia de una iglesia que no ha entendido que tiene el poder y el dominio y la autoridad de gobierno para reformar, para transformar, para incidir como una iglesia influyente, transformadora y reformadora a través del poder de Cristo Jesús que nos ha dado por el Padre de justicia. Gracias, Dios de la gloria, por este tiempo que nos has permitido entender y cambiar la mente y entrar, oh Dios, a la generación de la eclesía correcta del nuevo pacto conforme a tu diseño, propósito en el plano unívoco e inequívoco establecido por el Señor Jesucristo en el Berij Hadashah. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Que la bendición del Padre sea para todos ustedes. Esa bendición que fue dada en el lugar celestial con toda bendición que Dios te ha asignado para que sea de bendición para todos aquellos que te rodean y todo el área donde el Padre de Gloria te ha colocado. Y que sea motivo de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, nuestro Yahweh, Hashem, Eloheinu Adonai. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, Melech Mashiach Ben Adonai, el Hijo del Dios Altísimo, y con el poder del Espíritu Santo, nuestro Ruach HaKodesh, Señor, quedamos, Señor, como eclesía del nuevo pacto en tu presencia, bajo tu cobertura, Señor, tu cabod, Señor, y tu gloria. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendiciones para todos. Amén.